A pasar demostrando esa ductilidad estilística y ese amplísimo espectro interpretativo de Aurora Bosch, vamos a pasar a un personaje diametralmente opuesto y en el que, en mi opinión, usted dejó su sello, su impronta, y me sumo a la idea de los especialistas que consideran que, por supuesto estoy hablando de Mirtha, la reina de las Willys, Aurora Bosch lo ha bailado de una manera hasta ahora insuperable. Me llama la atención que en el año 1966 usted debuta en este personaje. Fue ese mismo año cuando se presenta el Ballet Nacional de Cuba, rompiendo el bloqueo que ya desde entonces existía, por primera vez en un país capitalista, Francia, en el Festival de la Ville de París. Se obtiene el Grand Prix de la Ville de París para Alicia Alonso y para su versión coreográfica, pero París considera a la reina de las Willys, de Aurora Bosch, como la interpretación más extraordinaria que jamás se haya visto en la capital francesa, al punto de que se crea un premio especialmente para usted. La reina de las Willys creo que está íntimamente ligada a la carrera de Aurora Bosch, un personaje con el cual usted se compenetró de inmediato, pero que fue enriqueciendo a lo largo de los años. Me gustaría que usted me hablara sobre este personaje y sobre todo, cómo usted se enfrentaba desde el punto de vista dramatúrgico a la reina de las Willys. Sí, mira, me gustaría decir que todas las que hacíamos roles protagónicos también compartíamos la ejecución de la reina de las Willys. O sea, era una cosa que yo creo que fue, estoy convencida que ha sido una cosa muy interesante para el contrapunto que precisamente representa el personaje coprotagónico contradictorio que representa para Giselle Mirtha. Yo recuerdo cuando todavía estaba en la Academia Alicia Alonso, me gustaba mucho, pasaba mucho tiempo mirando los ensayos de la compañía. Y me acuerdo de Carlota Pereira, una bailarina argentina que en aquel momento pertenecía a la compañía y tenía un físico que yo pienso que me asemejaba un poco a ella, ¿no? Pero me impresionó mucho su personalidad cuando ensayaba La Reina de las Willys. Y cuando yo empecé a hacer el cuerpo de baile de Giselle Segundo Acto, yo empecé de alguna manera a tratar de sentir, por lo que había visto, la proyección de ese estilo, de esa forma, del momento del segundo acto, ¿no? Como Willy, en tanto que Willy. Y siempre que bailaba cuerpo de baile, yo sentía que yo era Mirtha. Me gustó, me apasionó muchísimo, muchísimo ese personaje. Tuve la oportunidad de hacerlo tempranamente y bueno, como dices tú, para el debut del Festival Internacional de Ballet Champs-Élysées, poder hacerlo también con Alicia en ese momento, ¿no? Posteriormente, a partir del premio, sentí una responsabilidad aún mayor con ese personaje realmente. Nunca es el fin cuando uno consigue un premio, cuando uno consigue una buena crítica. O sea que siempre se puede desarrollar aún más, estudiar más. Cada función es diferente aunque sea el mismo personaje. Siempre se puede enriquecer. Y con el tiempo, sobre todo después del 1967, que yo trabajé dramatúrgicamente la preparación de mi primer Lago de los Cisnes, yo siento que enriquecí muchísimo más ese personaje. ¿Por qué? Porque tenía las herramientas de lo que era la interpretación dramática de un personaje realmente. Me formé mi propia historia con respecto al personaje y me permitía, en momentos de dificultades técnicas, me permitía una concentración tal que desde luego tenía los nervios lógicos que todos tenemos cuando se va a abrir la cortina, pero una vez que yo hacía mi concentración y empezaba ya que salía a la escena, todo eso funcionaba, psicológicamente funcionaba. Entonces, por ejemplo, yo me planteé en ese momento una historia.
¿verdad? Ella sale con el velo, su primera entrada, y después se ha quitado el velo y empieza, para mí, a contar su historia. Mirta, la reina de las Willis, es alguien que tiene dentro de ella un poquito de Giselle, porque murió en las mismas circunstancias. Entonces, cuando yo empiezo a hacer el adagio del arabés y el ponché, yo en ensayo era el arabés y el ponché, pero ya cuando iba al escenario, al ensayo del escenario y luego la función, era el significado que tiene una Willy que sale de adentro de su tumba en el Campo Santo. Entonces, realmente el bajar en el ponché técnicamente y el subir del ponché técnicamente no me representaba el esfuerzo técnico, sino que yo estaba contando una historia. Tenía, por otro lado, momentos en que lo que estaba planteado coreográficamente había un movimiento hacia abajo para hacer un port de bras, y yo de alguna manera sentía esa congoja, esa afectación por haber muerto en mis noches de boda. Inmediatamente no dejaba de ser la reina la que hacía ese movimiento, y por ahí el significado mismo de las flores. ¿Por qué ella tira las flores? ¿Verdad? Pero fueron historias, planteamientos que yo me fui haciendo para que realmente tuviera un mensaje. Esa primera entrada de la reina tiene un momento de inicio y tiene luego una progresión, ¿verdad? Que cuando ella hace sus grand jetés en esa primera entrada, ya no es la Mirta que acaba de salir de la tumba para mí. Yo cuando he ensayado con otras bailarinas les digo, bueno, yo partí de esta base, yo les doy esta idea. Ahora ustedes tienen que hacerse su propia historia a partir de la importancia que tiene el que dramatúrgicamente, cuando uno está interpretando cualquier rol, uno tiene que entender que tiene que tener una justificación lo que hace y una preparación cultural para ubicar a ese personaje en el periodo histórico que está sucediendo y en el estilo propio que está sucediendo. No hay más secreto. Eso fue lo que cada día que yo tenía una función de la reina, y hablando estoy de Mirta, por no decir de otros personajes, que realmente me ayudó a mí mucho a disfrutar muchísimo, muchísimo más cuando yo realmente interpretaba algún rol. Esa historia me ha dejado fascinado y le agradezco muchísimo que la haya compartido con nosotros. Pero siguiendo con el tema de la reina de las Willis, hay un momento específico que yo siempre que la veo digo, el panché de Aurora Bosch, que es ya después de su variación, después que han bailado sus variaciones Zulma y Moina, usted hace una diagonal de grand jeté y algunas bailarinas culminan con una pose. Usted culminaba con un ponché. Eso es propio de Aurora Bosch, es propio de la coreografía de Alicia Alonso. ¿Cómo es? ¿Por qué nace la idea de hacer ese ponché en ese momento? Sí, es de la coreografía de Alicia Alonso. Lo hacía Carlota Pereira cuando fue el ballet Alicia Alonso. Lo hacía Carlota Pereira. Se encontraba en ese momento en la compañía José Párez como bailarín. Él trabajó durante muchísimos años como bailarín y después fue maestro de la compañía. Cuando yo empecé a hacer La Reina, no lo hacía. Posteriormente, cuando ya José Párez tomaba algunos ensayos, me dijo un día en el ensayo, ¿por qué no pruebas a hacer esto que lo hacía Carlota Pereira? Es la segunda entrada de La Reina. La Reina tiene su primera entrada, que es ella sola, y la segunda entrada, que ya el cuerpo de baile se encuentra en el escenario, después la tercera entrada. En la segunda entrada, él me dijo, aquí en esta esquina, después de los primeros grand jetés, cuando salen diagonal, Carlota hacía un arabés ponché. Y bueno, él me lo dijo y yo lo probé y bueno, funcionó y se quedó. Sí, es un paso que se ha perdido lamentablemente. Después de usted, yo recuerdo habérselo visto a Lorena Feijó, recientemente a Sadaiza Arencibia, que lo rescató en una función que usted le tomó los ensayos. Pero es un paso que a mí particularmente me gusta, además, desde el punto de vista estilístico, dramatúrgico y hasta coreográfico, se adecua al personaje teniendo en cuenta los primeros ponches que realiza en esa primera variación. Sí, de todas maneras, en todos los ballets hay, es decir, y yo pienso que eso
es muy bueno, porque no todas las bailarinas deben hacer rígidamente lo mismo, o sea que hay la opción, de acuerdo a las características físicas, desde el punto de vista interpretativo de las bailarinas, hacer varias cosas que en determinado momento en la coreografía, las puestas en escena que ha tenido la compañía, que sean propias para que determinada bailarina lo haga. O sea, no es tampoco encasillar un paso en todas las bailarinas. O sea, que eso hay determinada libertad que no es libertinaje, sino que es precisamente aquello que le quede bien a una bailarina. Esa es una de las cosas, aprovecho para decir, en las cuales mi generación fue formada y desde luego se sigue haciendo por los maîtres en el Ballet de Cuba, que es precisamente dar opciones a los bailarines porque a veces les gusta un movimiento, se enamoran de ese movimiento, pero ese movimiento no les queda bien, ¿sabes? Y a nosotros, pues Alicia nos decía, pueden hacerlo de esta manera, de esta otra manera, de esta otra manera, escojan. Algunas veces escogía, por ejemplo, yo escogí alguna cosa en Gran Pas de Quatre y me decía, bueno, esa es la que te gusta, pero no te queda bien. ¿Te das cuenta? O sea, que tiene que estar muy riguroso desde el punto de vista artístico para el bailarín, el maître que tiene delante tomándole un ensayo, porque puede ser que le guste, que se enamore de un paso, pero no es lo que le queda bien. En eso hay una disciplina. Bueno, pues ahora vamos a disfrutar de Aurora Bosch en su insuperable, e insisto en el adjetivo, reina de las Willys, del segundo acto del Ballet Giselle.